Ok. La vez pasada nos quedamos en cómo obtener información del usuario. Le cambiamos el color de la consola. Y en sí, vamos a seguir ahora con los operadores unarios, binarios y terciarios. A ver, espérenme poquito. Ok. Entonces, ah, ok. ah, Vamos a seguir con operadores, ¿sale? Voy a crear otra nueva carpeta. Vamos a crear una que se llame ah, Operators. Creamos uno nuevo. Añadimos una nueva carpeta al workspace. La de Operators. La otra ya no nos sirve. Y nos vamos con lo primero es lo primero. Ah, Añadimos los assets. Añadimos lo que es static system.console. Creo que con eso es más que suficiente. Ahora, los operadores unarios, chavos, son básicamente aquellos, como su nombre lo dice, que solo trabajan con un solo operador. Los operadores unarios, de hecho, suelen ser vistos de diferente manera para la gente que se confunde con ellos. Son vistos más bien como ah, operadores normales. Los operadores unarios son muy simples, de hecho, el más y el menos, ¿vale? El más y el menos. ¿Por qué terminan siendo unarios? Bueno, en realidad porque los operadores unarios, si se dan cuenta, trabajan solo con un operador. Sí, aquí estoy haciendo la asignación, pero en realidad el operador solo está trabajando con un operador que es A. Sí, sabemos que puede existir también más igual a 2, más igual a el número que tú quieras. Sí, pero sigue funcionando solo y solo con un solo operador. ¿Vale? Dicho esto, en realidad, lo que está... Los operadores unarios tienen la ventaja de que son unos de los más simples de usar y son los que menos conllevan, ¿no? Este tipo de diferentes usos dentro del código. A final de cuentas los hemos visto en los fors, en los whiles, los hemos visto aquí en una declaración normal, los hemos visto en otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad los operadores unarios terminan por ser súper fácil, ¿vale? Entonces, los operadores unarios terminan por ser otra vez aquellos que trabajan con solo un operador. Ojo con esto, en realidad algunos creerían que el igual termina siendo un operador unario, pero no lo es. Es un operador de asignación y conlleva dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Entonces, cuando trabaja con dos, se le llama operador binario, que eso es lo siguiente, ¿sale? Ahora, recuerden que existe una confusión, chavos, como siempre, más A y A más no es lo mismo. Recuerden que mucho de eso es básicamente es el orden, ¿sale? Recuerden, uno primero aumenta y luego guarda y asigna en la variable y el otro primero
asigna y luego aumenta. ¿Sale? Siempre recuerden eso, que nunca se les olvide. Eso nos lleva a los operadores binarios, ¿no? Los operadores binarios, su nombre puede ser un poquito ah, confuso, porque pues cuando ustedes escuchan binarios es porque está en unos y ceros, ¿no? Pero en realidad binarios, en este caso está haciendo por binas, o sea que necesita dos de ellos. Mucho de lo más común es básicamente los operadores que nosotros conocemos para hacer operaciones, ¿no? Tenemos lo que son el más, el menos, el por, el entre y el mod, ¿no? ¿Sale? Esos son los operadores binarios, no tienen mucho chiste, ¿sabes? Los operadores de asignación, ¿sale? También son conocidos como parte de los operadores unarios, pero si se dan cuenta, los operadores de asignación son básicamente como lo habíamos puesto hace ratito, ¿no? Que yo tomo A más igual a 3. A menos igual a 3, ¿sale? Y lo único que voy a hacer aquí es hacerlo por cada uno de los multiplicación, división, modular, ¿sale? No, de hecho, el modular no se puede, sorry. Sorry, no, ese no se puede. Entonces tendríamos esa asignación. ¿Por qué se le llama asignación en realidad y no unarios? Porque si se dan cuenta, de hecho, el mismo operador solo es una combinación de dos operadores diferentes. Tenemos el más y el igual. Y en cambio, el A más es una sobrecarga de la conjunción de dos operadores que son el mismo pegados. Recuerden lo que se les había enseñado sobre sobrecarga, ¿sale? Lo mismo pasa aquí, aquí también hay una sobrecarga, pero en realidad esta es una conjunción de dos operadores que existen y que tienen cada uno individualmente tienen una forma de trabajar diferente. Malditas hormigas. ¿Por qué invadieron mi cuarto hoy? Pero bueno. Entonces, espero no se les olvide esta parte, ¿eh? O sea, recuerden que sí es usualmente esto se suele confundir con unario. No significa que no lo sea. Trabaja como uno, pero en realidad el nombre, por definición, el nombre profesionalmente hablando, es operadores de asignación. Y en realidad los operadores de asignación pueden ser tan simples también como A es igual a 6, ¿no? Entonces, en realidad eso también termina siendo un operador de asignación, ¿va? Ahora, pasando ahora sí a los operadores lógicos, chavos. Logical operators. Los operadores lógicos terminan por ser lo que son and or XOR, ¿sale? Suelen ser, y ojo con esto, escuchen claramente lo que estoy diciendo. Los operadores lógicos operan valores booleanos, y ahorita van a decir, no es cierto, profe. Operan operadores booleanos, perdón, operan en valores booleanos, ojo, valores booleanos. Obviamente pueden retornar verdadero o falso, ¿sale? Y los operadores lógicos, de hecho, son muy sencillos. Tenemos dos variables, ¿no? Bool, B, no es cierto, C va a ser igual a true. Bool D va a ser igual a false, ¿sale? Y pues, por obvias razones, pues lo que tenemos es, vamos a hacer una tabla de verdad, chavos. La tabla de verdad de la AND, de la OR y de la XOR, ¿sale? ¿Por qué? Porque así funcionan las tablas de verdad. Yo tengo biles uno con uno y digo que es falso, o digo que es uno, o digo que es cero. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Vamos a usar WriteLine. Sería and pipeline. No, esta no es mi pipeline.
pipeline A, B. Create line A, A y A, coma -5 y B, coma -5. Estoy usando lo que vimos la clase pasada, chavos, que fue básicamente eh, ¿cómo se llama? Fue cómo ponemos márgenes y cómo ponemos espacios en la consola. ¿Sale? Ahora, sería B y A y B y B. Ahí sería la tabla de verdad del land. Ahora, pues si quieren, vamos viendo cómo se ve para que no sientan que es un chingo, ¿no? No, no es cierto. ¿Vale? Tenemos que A y A, que son, recuerden, ¿qué es el valor de estas variables, chavos? A quedó con, perdón, no es cierto, es C y D. ¿Por qué puse A? C y C, C y D, D y D, D y C. Sorry, mala mía. Ok. Entonces tenemos que de hecho me sale A y A es true, B y A es false. Recuerden que la AND, los dos necesitan ser verdaderos, ya lo saben, para poder hacer que sea verdadero. B y A es falso, ¿sale? B y A. Creo que me faltó un poquito más de espacio por aquí. Va a ser por ahí más o menos. Me pasé. Anyway. Creo que así va a ser. Sí, era así. Anyway. Ahora. Entonces, B y A termina por ser falso. Recuerden que con la AND, con que uno sea falso de ellos, es más que suficiente para que sea toda la expresión falsa. Recuerden siempre lo que digo, chavos. Las expresiones son conjuntos de operadores o variables junto con un operador. ¿Sale? Entonces, eso es una expresión. Siempre recuerden eso. Esto así como está es una expresión. Esto así como está es una expresión. Obviamente hay expresiones muy simples y hay expresiones bastante complejas. ¿Sale? Vamos con la OR. Voy a copiar y pegar esta parte, de hecho, para poder hacer eso. OR. Y sería C y D. Acá. Eso olvidó arriba. Y ahora en sí lo que va a pasar es que C y D. Y va a ser con el operador de la pipeline. ¿Vale? Y de una vez voy a poner, de hecho, el... Ups, no sé por qué no copié el otro, de hecho. Ya lo había. No. XOR, ¿no? XOR termina por ser el... Ay, olvidé dónde estaba. Acá estaba. Ya, sí. Uh. El operador de... Algunos lo conocen como potencia. ¿Sale? Entonces, el operador de potencia termina por ser una de las... ya viene incluido dentro de los operadores lógicos en C#. También en otros lenguajes se puede sin ningún problema, ¿va? Entonces, ya cuando tenemos nuestras tres tablas de verdad, notamos que, pues obviamente podemos trabajar con operadores lógicos tal cual. Ustedes estaban acostumbrados a que fuera doble, ampersand, eh, doble pipeline para OR y, ¿vale? Pero, de hecho, chavos, en este caso, ahora sí que ha sido como una mentira todo, ¿no?
Porque en realidad el operador lógico, tal cual el verdadero operador lógico es con uno solo. Pero ojo, chavos, recuerden lo que dije al inicio. Los operadores lógicos solo pueden trabajar en variables booleanas. Ojo con eso. ¿Sale? Y por ende solo pueden retornar true o false. Y de hecho aquí me voy a contradecir un poquito. Porque si lo vemos de esta manera, en sí, siguen los condicionales, ¿no? Conditional operators. ¿Vale? Vamos a usar lo que es una función. Este era mi... Sí, sí, estoy donde debo estar. Private static pool do stuff. ¿Vale? Vamos a hacer I am doing some stuff. Return true. Listo. ¿No? Entonces, parte de la belleza de esto es que vamos a empezar a usar lo que son nuestra primera función. ¿Vale? Ahora, am, cuando estamos usando operadores condicionales, chavos, sería, si usáramos operadores condicionales, tenemos que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo conocemos y aquí sí es donde vamos a usar el doble ampersand, el doble pipeline y el doble... Podemos usar el doble XOR también, de hecho, sin problemas. Pero imaginemos que existe una confusión, ¿no? La mayoría de ustedes lo conoce como algo así, WriteLine. C y do stuff es igual a, y aquí ponemos C y do stuff. Mandamos a llamar la función dentro de un WriteLine, de hecho. En realidad me regresa un true, ¿no? WriteLine. Aquí sería nada más con B, con D. ¿Sale? Y ustedes pondrían algo así. Y a lo mejor y se preguntan, profe, ¿qué rayo está pasando aquí? Ok. Recuerden lo siguiente, chavos. Cuando lo vaya a correr, aguanten. Lo que se espera es que me dé resultados booleanos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con booleanos, ¿no? Si se dan cuenta, ojo con esto, chavos. Y aquí empieza un poco lo complicado. Yo jamás mandé a llamar a doStuff hasta que fue en C y doStuff. ¿Sale? Mucho ojo con esto, chavos. Cuando estamos usando operadores, su nombre lo dice, condicionales, estamos condicionando qué es lo que se va a correr, qué es lo que se va a ejecutar. Cuando estamos haciendo operadores lógicos, lo hace por default. ¿Sale? Hace la operación por default y te regresa el resultado de la operación por default. El operador, su nombre lo dice, otra vez condicional, condiciona a que la expresión, si es verdadera, se ejecuta. ¿Qué se ejecuta, chavos? Ojo, chequen cómo lo estoy poniendo. The y do stuff. The, recuerden que era falso. C es true, ¿sale? Entonces, C y do stuff, ¿sale? C y do stuff sí se ejecuta. ¿Por qué? Porque true y, pues de hecho, do stuff me regresa true. True y true me va a dar true. Y por ende, ojo, 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 Entonces, lo que hace básicamente es
este operador condicional lo que dice es, evalúa esto así como está como expresión. Ojo, evalúa como expresión, no evalúe solo, evalúa como expresión. Evalúa como expresión, ¿sale? Y ya que evaluaste con expresión, ojo con esto. Ya que evaluaste como expresión esto, ok, ¿sabes qué? Sí, sí se está haciendo, sí es true. Entonces, ¿sabes qué? Ahora sí, manda a llamar a la función. Y porque llame a la función, de hecho, por eso aparece I am doing some stuff, que es lo que aparece dentro de nuestra función. Pero, y a lo mejor preguntan, profe, ¿por qué sale antes? O sea, ¿por qué esto se hizo antes si en realidad, si primero se ejecutó esto, ¿por qué no se hizo primero esto y luego I am doing some stuff? Ah, por el orden en el que se están evaluando las cosas, chavos. De hecho, y aquí entra mucho la jerarquía de los operadores que ya se ha explicado como yo creo que unas cuantas veces a través de sus semestres. La jerarquía de los operadores, chavos, termina por ser importantísima aquí. Say, do, stuff primero se evalúa como expresión. Una vez que se evalúa esto como expresión, termina ejecutando toda la línea. No, perdón, termina por ejecutar lo que viene dentro del lado izquierdo y del derecho, ¿no? Del lado izquierdo que tenemos, un true. Del lado derecho que tenemos, una llamada a una función. Ah, ok, entonces, ¿sabes qué? Voy a entrar, y aquí es donde entra un poquito algo que a algunos les dio pesadillas, que se llama recursividad. O bueno, es recursividad indirecta, si lo ven así. Pero bueno, igual no hagan caso a eso que acabo de decir. Del lado derecho del condicional, de hecho, tenemos una función. Dicho esto, la función, chavos, sale, la función termina por ejecutarse. ¿Antes de qué? De que se escriba el line. ¿Por qué? El line no puede escribir nada hasta que se termine de ejecutar toda la línea. O de, si quieren así, de compilar o de entender qué es lo que voy a poner. ¿Sale? Entonces, siempre tienen que poner atención en eso. El orden y la jerarquía de los, eh, de los operadores es importantísima aquí, chavos. Importantísima. La jerarquía de los operadores termina por ser una parte de la cual a veces no entendemos por qué rayos apareció esto primero y esto después. Ojo, siempre mucho ojo con eso, chavos. Si se imaginan otro caso es una función que manda a llamar a otra función. Por eso había dicho recursividad. Recuerden cómo funcionaba. Hasta que se termine de ejecutar la función que fue llamada dentro de la función primera, es que voy a terminar de mandar a llamar o de ejecutar la primera función que hice. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, pues obviamente este tipo de comportamientos los tengo en pila. Es una pila, chavos. ¿Sale? Last in, first out. Si lo vemos en modo, primero lo que hace es, sí, voy a hacer line. No, espera, todavía no empiezo a escribir. No, 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 no. Checa si existe algún operador. Sí, sí existe un operador. Ok. Métete a hacer lo que está dentro de esos perdón, de esos, jerarquía de símbolos. De esos símbolos. Ok, perfecto. Déjame ver. Tengo un operador condicional. Ok. Entonces, si se van a dar cuenta, así como lo hace línea por línea, no lo hace tal cual así. Lo que dice es un line. Antes de que escribas, ojete, revisa en todo el line si no existe algo que tenga que poner. Sí, sí hay unas llaves que tienen esas llaves. Si solo hubiera sido C, lo que pasa es que dice, voy a ir a buscar a tener dentro de mis valores, aquí por aquí debe haber un C.
Ah, ok, ya evalué lo que hay dentro de las llaves. Simplemente voy a imprimir true. Ahora sí, termino el line. Entonces, muchísimo ojo con eso, chavos. Él es parte de las trampas que a veces uno pone. A veces algunos reclutadores ponen este tipo de problemillas. Súper simples en una pregunta, de hecho. ¿Qué se ejecuta primero y qué no? O si se ejecuta. Mucho ojo con eso. Inténtelo con el AND si quieren. O con el OR. Así solito. Y vean la diferencia. Ahora esta vez sí se hizo, ¿no? I am doing some stuff. I am doing some stuff. ¿Por qué rayos ahora sí se pone doble? Analícenlo, porfa, analícenlo. Es parte de esto de que quiero que lo analicen ustedes mismos. Úsenlo con el OR, úsenlo con el OR condicional. Entonces, este es parte de uno de los trucos, ¿sale? Bueno, no trucos, sino a veces un reclutador te agarra en curva por este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, pongan muchísima atención en este tipo de cosas, chavos. Porfa. Sigamos, ¿sale? Podemos hacer operadores a nivel binario, eso sí, ¿sale? Podemos hacer operaciones a nivel binario, aún obteniendo o aún sin necesidad, de hecho, de binary bitwise. Aún así, sin necesidad de convertirlo o ponerlo en binario. Recuerden que la clase pasada vimos que podemos tener la notación decimal directamente en un entero. Y yo les dije que era porque existía una conversión implícita, ¿sale? Entonces tenemos ABC de E va a ser igual a 10. F va a ser igual a, en el chat, 6. ¿Sale? 10 termina por ser 1010. 6 es 0110. ¿Sale? Esa es su representación binaria, ¿no? Yo puedo de hecho hacer operaciones con estos mismos, ¿sale? Y esto es como un recordatorio de mucho de lo que debieron de haber visto o que vieron en sus clases de electrónica, chavos. ¿Va? En sus clases de electrónica ustedes saben que existen correr hacia la izquierda o, bueno, deslizamiento izquierda o deslizamiento derecha, ¿vale? O corrimiento de bits también le dicen. También existe el multiplicado de solo dos columnas, que eso es el AND. 8, 4 y 2, que sería OR. 8 y 4, que sería XOR, que es el inverso de la... Sí, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner cuál es el valor que tenemos, ¿vale? Primero que nada, vamos a ver cuál es el valor que tenemos. Es igual a E. Lo mismo ponemos para F, el chat. Y empezamos con nuestro primer operación binaria, ¿sale? Ojo, esto sigue siendo un decimal, ¿eh? Y esto sigue siendo un entero. Perdón, un número entero y esto es una variable entera. Sorry. Entonces, pongan mucha atención en esto. Nosotros podemos aplicarle nuestros operadores lógicos a los números binarios para poder hacer operaciones entre ellos. ¿Por qué sigo poniendo A y B? Tú eres F, tú eres E, F. ¿Sale? Lo mismo vamos a hacer, de hecho, con el OR y el XOR. A lo mejor se preguntan, profe, ¿pero qué no solo funcionaba con operadores booleanos? Sí, pero cuando trabajamos a nivel binario, las operaciones, de hecho, si ustedes recuerdan, ustedes hicieron circuitos integrados o circuitos completos con puertas que AND, OR, XOR, XAND, ¿sale? ¿Sale? Entonces, la 0080
la 0084, la 0076, la 0, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Ustedes pueden hacer operaciones lógicas porque en realidad sí se puede a nivel binario. La única ventaja aquí es que como C Sharp me permite a usarlos de manera binaria, aún poniéndolos como manera entera, pues obviamente tenemos esa gran ventaja, ¿no? Entonces, ya cuando lo tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a correrlo y vamos a notar cuál es el resultado. ¿Sale? Si se dan cuenta, lo tienen que ver esto como binario siempre, ¿sale? A pesar de que es 10, lo tienen que ver siempre como binario. ¿Qué fue lo que hizo en sí AND? Aplicarle AND a este y a esta significa que donde se hace 1, donde hay dos unos, ahí el único resultado va a ser 1. Entonces, esto da 0. Este es el único que da 1. Este da 0, este da 0, 0, 0, 0, 0. Y el resultado es el número que nosotros tenemos, que sería básicamente, ¿dónde queda? Que sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y eso es 2. Y es por eso que hace la conversión. Hace la operación en binario, pero después lo regresa a entero. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con números enteros. Es muy bello ya que lo veo, ya que lo ven de esta manera, es súper bello que lo pueda hacer directamente así. ¿Sale? Ahora, ah, el OR, pues obviamente ustedes ya saben, si le aplico a estos dos una OR, ¿qué es lo que va a pasar? Con que haya un 1 es más que suficiente para poner un 1. ¿Sale? Entonces, este quedaría como 0, 1, 1, 1. Y todo lo demás 0. La suma de esos tres, ¿qué queda? De hecho es 2, 4, 8. Es 14, ¿no? Entonces queda como 14 la aplicación de un operador binario, ¿sale? En una operación entre dos enteros que C Sharp automáticamente los trata como binarios. El XOR, honestamente no me acuerdo cómo era, pero creo que era 1, 1 es 0. Y según yo sí, porque 1, 1 es 0, porque entonces, y 1 y 0 es 1. Entonces quedaría 0, aquí queda 0, y aquí queda 1 y 1, y todo lo demás 0, y 8 y 4 son 12. ¿Vale? Entonces, según yo es eh, iguales 1 da 0, ceros iguales da 0, y diferentes 1 y 0 da 1. Entonces, algo así va. ¿Sale? Entonces, estamos viendo que puedo aplicar, de hecho, ¿vale? Puedo aplicar muchísimo lo que es operaciones directamente a un número decimal, pero operaciones binarias, chavos, binarias, que quede claro. Lo que sigue. Vamos con, vamos a mover bits, chavos, vamos a mover bits literal. ¿Va? Corrimiento hacia la izquierda, left shift, 3 columns. Sería básicamente ah, corrimiento a la izquierda con 3. Y aquí vamos a usar, de hecho, lo que es la sobrecarga de operadores de corrimiento hacia la izquierda. Muy simple, ¿sale? Multiplico eso por 8. Sería ¿sale? Hasta ahí vamos a ver. ¿Cuál es el corrimiento de los bits, chavos? Estoy usando E. ¿Por qué le puse A? Estoy usando E, ¿vale? El corrimiento de los bits significa que yo puedo transmitir en cuanto a columnas se refiere, puedo transmitir esos bits hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué significa esto? A partir del número como está así, E, lo que voy a hacer es que voy a correr 3 bits hacia la izquierda.
3 bits hacia la izquierda significa que este 1 terminaría en 1, 2, 3. Terminaría aquí. Y este 1 terminaría en 1, 2, 3. Terminaría acá. Que si mis cuentas no me fallan, debería de ser 80, según yo. No, espera. Sí, ¿no? Sí, termina siendo 80. ¿Sale? ¿Por qué puse el 8 en sí? ¿Por qué puse el por 8? Para demostrarles que aunque estemos haciendo el corrimiento de bits, chavos, le estemos haciendo el corrimiento de bits, no hicimos la afectación, de hecho, de el 10 que está aquí. Y es por eso que lo multipliqué para que vieran que da 8 por 10, 80, ¿sale? Entonces, y esta es parte de la hermosura que a veces la gente no ve y que la mayoría de los lenguajes de alto nivel tiene. Eh, a pesar de que lo estoy usando como... A pesar de que le estoy haciendo un corrimiento de bits y que cambió su valor a 80, en realidad el valor original en decimal, digo en entero, sigue estando presente. Significa que, ¿qué más seguridad quieren, chavos? De que si se está haciendo el cambio a nivel binario, no lo está reflejando de manera decimal todavía. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo una asignación, chavos. No le estoy haciendo una asignación. Le estoy haciendo... ¿Qué es lo que le estoy haciendo? Le estoy haciendo nada más una operación binaria a bajo nivel. Y aquí entra muchísimo el problema, bueno, no más bien, sino la teoría de punteros. No estoy afectando directamente el valor que yo guardé inicialmente, que fue 10. Estoy afectando una conversión temporal a binario, a la cual le estoy haciendo cambios. Es bellísimo. Sé que la mayoría de ustedes me va a decir, ah, pinche profe menso, ¿no? O sea, ¿por qué se emociona por esas cosas? Pero en realidad es bellísimo. Es muy bonito esto. Que puedas crear una copia temporal. O es que decirle copia está mal, de hecho, pero una asignación temporal que fue a binario, que terminó siendo manejable, editable por, es- por el mismo compilador. Ah, qué bonito está. Sorry, sorry. Pero bueno. Y pues obviamente el corrimiento de bits hacia la derecha, chavos, no tiene mucho chiste. Puedo hacer corrimiento de bits de, no sé, vamos a usar F. F, corremos bits hacia la derecha de 1. ¿Vale? Como se podrán dar cuenta, los operadores de corrimiento de bits terminan por ser una sobrecarga de operadores. ¿Sale? Y pues obviamente esto termina siendo F, corrimiento de bits hacia la derecha, termina siendo 3. ¿Por qué? Porque otra vez F termina por ser corrido una hacia la derecha. Este lo corro hacia la derecha, este lo corro hacia la derecha. 2 más 1, 3. Profe, a lo mejor, típica pregunta, ¿no? Profe, a lo mejor quiero correrlo más para desaparecer los ceros. Vamos desapareciendo un cero, que sería de hecho 2, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me da. Desaparezco un cero, chavos. Este es el 2 que queda aquí porque se recorre dos lugares. ¿Sale? Digo, desaparezco uno. Desaparece este uno. Y este termina terminando en esta posición, lo cual eso da un uno. ¿Sale? No tiene mucha ciencia. Es bastante simple cuando conocen las bases de la lógica binaria. ¿Vale? Y por último, chavos, de esta parte al menos, tenemos operadores misceláneos. Sorry. Los operadores misceláneos, chavos, son aquellos operadores que se ven como... La mayoría de ellos se ve como función, pero no lo son. ¿Sale? Los operadores misceláneos terminan por ser misceláneos. Se usan más bien con tipos de datos, ¿sale? La mayoría de ellos se usan con tipos de datos o con variables
directamente, ¿no? Muchos de ellos, name of, size of, type of, la mayoría que termina en of termina por ser operadores misceláneos, ¿vale? Por ejemplo, int age va a ser igual a los que tengo, 30, ¿no? Vamos a ver, char first digit va a ser igual a age.toString. En la posición 0. ¿Cuántos operadores en realidad tenemos aquí? Los operadores, si lo vemos de esta manera, no todos son misceláneos, porque de hecho solo hay solo habría un misceláneo en esa sintaxis. Pero vamos viendo cómo es que podríamos ver qué operadores existen en una sentencia nada más. En realidad existen 4 operadores. ¿Sale? El primero obviamente es assignation, que es pues el igual, ¿no? El segundo, ¿cuál es? El segundo de hecho es el punto, y ese se le llama access, bueno, member access operator. Que si lo ven de esa manera, es uno que se basa en una clase y una acceder a propiedades o características de una clase a través de un objeto. ¿Sale? ¿Qué otro existe? ¿Qué otro operador existe? Bueno, existen los operadores de invocación, de hecho, invocation operator y indexer access operator. ¿Qué ese cuál es? Más que nada el más simple de todos, el de las llaves. ¿Vale? Existe en la documentación de Microsoft, chavos, una cantidad absurda de otras referencias para los misceláneos. De hecho, el que vimos de nulos es uno misceláneo también. ¿Vale? Entonces, en realidad existe una cantidad absurda de cosas para eh, de documentación para que aprendan todavía más sobre los operadores misceláneos. Recuerden, chavos, los operadores misceláneos son los que trabajan con tipos. ¿Sale? Porque de hecho, si vieron ahí, aparecía lo que era el operador de el XOR. Achis, achis. No, no, no. A ver, profe, hace rato me dijo que eso es en un XOR. Sí, pero depende con qué lo estoy usando. ¿Vale? ¿Con qué lo estoy usando? Y entonces el compilador ya sabe cuál de los dos es el que estoy usando, ¿no? No le puedo hacer XOR a números así tal cual. Bueno, sí puedo, ya vimos que sí se puede, ¿sale? Pero el detalle es cuando lo estoy usando, ¿para qué? Aquí, ¿en dónde lo está usando? XS potencia 1 es el último. En realidad me da el último index de un array, esta parte, ¿sale? Es lo último que me da, ¿sale? Entonces, depende mucho en dónde esté siendo usado. Si te das cuenta, ahí también existe el invocador de acceso, el operador de acceso. Dentro del operador de acceso está el operador de index, ¿sale? Digo, el operador de index dentro tiene el operador de last index, sorry. Mala mía, me estoy trabando bien chido. Entonces, en teoría, esos son todos los operadores, chavos. Es muy simple, honestamente. Es cosa de que se pongan a practicar como todo, en realidad. Es cosa que se vayan poniendo a practicar y que vayan de todo lo que van escribiendo de su código, sepan ver qué parte, qué es qué operador, ¿no? A lo mejor ustedes nunca conocieron de que se le llamaba Invocation Operator a este o Indexer Access Operator, ¿sale? Ahora ya lo conocen. A lo mejor ya aprendieron algo nuevo hoy. Vamos al siguiente que es muy sencillo, chavos. Vamos a... o bueno. mm, sí, 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 vamos. Y me quedo en la mitad, yo creo. Y la siguiente clase les doy la otra mitad. Eh,
A ver. Voy a crear otro proyecto que se llama Selection Statements. ¿Vale? Ah, ya sé por qué. Tiene que ser así y así. Listo. Selection Statements. .NET New Console. Listo. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar por lo más simple, ¿vale? Voy a añadir esto a mi Add Folder to Workspace, Selection Statements. La de Operators ahorita ya no me va a servir mucho que digamos. Abrimos el programa y empezamos por lo más simple, ¿no? En realidad, una de las cosas más simples de Selection Statements es básicamente el if, ¿no? El if es una de las cosas más simples de toda la vida. ¿Cómo era el block comment? Ya no me acuerdo. Edit. Shift. ¿Qué? Shift Alt A. What? Qué loco. Anyway. En realidad el if, pues ustedes lo saben desde que eran chiquitos, yo creo. No se crean. La expresión evaluar, ¿sale? Básicamente es, si la expresión evaluar es verdadera, pues obviamente runs if expression 1 is true. Puedo anidar múltiples ifs, ¿vale? El if expression 2. Esto solo estoy haciendo para refrescarles la memoria un poquito, ¿sale? Recuerden que el orden en el que lo pongo es importante porque si este no es cierto, ¿sale? Si este no era cierto, entonces va a ir a preguntar si este otro fue cierto. ¿Va? Run sería básicamente runs if expression 1 is false and expression 2 is true. ¿Vale? Y así me puedo ir, ¿no? Bla, bla, bla. Si pongo otro else if. Y al final, pues recuerden que no es necesario, pero si yo quisiera, si ninguna de todas las expresiones no fuera verdadera, pues obviamente el else runs if all expressions are false. El orden en el que lo ponen siempre es muy importante, chavos, ¿sale? Siempre, siempre es muy importante. Creo que lo vimos en cuando usamos lo del args, ¿sale? Entonces... Ay, sorry. Pero ahora, una parte bonita del if es que en C Sharp, y esto sí solo en en C Sharp, ¿eh? Y salió desde la versión 7.0, recuerdo. Fue una de las features más aclamadas. No, no es cierto. Fue una de las features como más adorables que hicieron. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente, se le llama pattern matching. Pattern matching if. El pattern matching del if me va a servir para poder preguntar por tipos de variables en específico. ¿Sale? Cuando veamos try parse van a entenderlo tal vez un poquito mejor, pero este es un... esta es una forma de poder preguntar de forma, entre comillas, sencilla, por algún tipo específico de dato que quisiera yo entrar, o que quisiera yo meter, o que el usuario me dio, de hecho. Vamos a hacer esto. Object o va a ser igual a 3, ¿no? En realidad ya saben cómo funciona el object, si no, váyanse a ver de nuevo la clase, ¿sale? Int j va a ser igual a 4, ¿vale? If o is int, entonces i
Right line. Voy a hacer la multiplicación. Ahorita les explico todo este pex. Y por j va a ser igual a y por j. ¿Por qué puse while? ¿Quién sabe? Ah, es que no he agregado esta cosa. Se me olvidó que cambié de proyecto. Listo. Entonces, else, right line, O is not an int, so it cannot multiply. En realidad, ¿qué estoy tratando de hacer aquí? Me estoy asegurando de que lo que llegó en O sea un entero. Si no es un entero, entonces le digo que eso no es un entero. De lo contrario, si sí es un entero, lo que hago es que hago la multiplicación de ambos, ¿no? Si lo corro, ups. Si lo corro, chavos, a final de cuentas me va a dar que no puede ser multiplicado porque en realidad O no es un entero. Pero hay que ver esta parte de aquí. Esta es la parte en la que en realidad hacemos pattern matching. ¿Sale? Pattern match, como su nombre lo dice, estamos tratando de hacer un match vía operador. ¿Sale? El match vía operador se hace comparando obviamente dos tipos de variables. A lo mejor hay mucha gente dice, profe, ¿por qué no lo hizo con type of y en un if? Sí, pero es más trabajo, ¿no? O sea, escribo más. Pero bueno, entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo que o y voy a poner is, ¿sale? Automáticamente aquí lo que está haciendo es que está tratando de hacer una conversión. No es una pregunta, chavos. Bueno, si lo vemos de cierto punto de vista, sí sería como una pregunta, pero en fin. Si o es int, ¿sale? Y lo importante, la parte importante de esto es que esto es donde se pregunta o donde se hace la conversión. ¿Qué va a intentar convertir? Esto es un string y lo está intentando meter en un entero. Eso jamás va a suceder. ¿Sale? Más sin embargo, el object lo está... Ahora, el object que es de tipo entero termina por ser de tipo O. Perdón, de tipo numérico. Y si esto sí es cierto, y esta es parte importante, cuando estamos usando pattern matching, y vamos a ver que existe switch pattern matching también, eh, tengo que agregar una variable donde se va a guardar en dado caso de que esta pequeña expresión, que es una conversión, sea verdadera. ¿La podría dejar sin esta? Sí. Pero el detalle es cómo estás declarando el tipo de variable al cual quieres revisar qué es. Por eso es que los programadores dijeron, pues si me estás diciendo que lo querías a entero, sería medio, iba a decir otra palabra, sería medio soquete que lo dejara en object. ¿No crees? Sería medio soquete que lo deje en object. ¿Sale? Si lo dejo en object, ¿qué rayos? O sea, ¿por qué rayos lo dejaría en Object si lo que quería era comparar contra el otro tipo? Y por eso te están diciendo, se recomienda que cuando usas pattern matching, dejes una variable declarada como una variable extra para que guarde el valor que estás tratando de hacerle pattern matching y se pueda quedar guardada en esa otra variable. Ya que le quito las comillas dobles, se dan cuenta que ahora sí me da 3 por 4 y eso me da 12. ¿Sale? Entonces, siempre tengan muchísimo cuidado con eso, chavos.
Siempre tengan muchísimo cuidado. Nunca se les vaya a olvidar dejar esto. Sí pueden dejarlo, como dije, así sin esta parte, de hecho. ¿Vale? Lo pueden dejar así. Se guarda en la O, ¿vale? Pero el problema es que vuelvo a lo mismo. Lógicamente hablando, si el pattern matching es para comparar un tipo con otro y quieres quedarte con el tipo inicial, ¿por qué rayos quisieras hacer eso? Honestamente. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con esto. Y ya para terminar la clase de hoy, ¿sale? Vamos con el switch y todas sus cosas. Ah, va a haber una parte que posiblemente no entiendan, pero eventualmente se las explicaré. ¿Sale? Switch. El switch, chavos, a final de cuentas termina por ser uno también de los más sencillos, ¿no? Eh, Puedo hacer números, ¿no? Ah, el switch statement tiene muchísimo que pueden usar, aparte de solo el switch, el break y el case. También existe el go to. No es recomendable, pero igual es bueno que sepan que existe, ¿no? Entonces, ahorita les explico todo este pex bien, ¿no? Déjenme terminar de escribir esto. A label var number es igual a new random punto next. That's it. De 1 a 7. Right line. My random number is number. Y depende del número que voy a hacer, voy a hacer el switch. ¿Vale? El switch a final de cuentas termina por ser qué voy a evaluar y cuáles son los casos que me va a dar. En este caso voy a evaluar el number. Si es case 1, vamos a poner right line 1 break. Recuerden, el break funciona para saltarme al otro caso, ¿sale? Case 2, right line 2. Y así lo voy a dejar, de hecho. Bueno, no. Go to. Case 1. Case 3 y case 4. Right line 3 or 4. ¿Vale? Go to case 1. Case 5. Go to label. Podría usar un pequeño delay, supongo. System. Threading. Thread. Sleep. Son milisegundos. Ajá. Default, pues default. Ah, ok. Entonces, en sí, ¿qué es lo que estoy haciendo, vale? A label, chavos, es labels que yo puedo hacer y poner dentro de todo mi código si yo quiero para poder saltar a dicha label para poder empezar a ejecutar desde ese punto. No es algo recomendado, chavos, porque se empieza a generar lo que se le llama código espagueti. Recuerden que el código espagueti no es nada bueno, es muy difícil de quitarse y hay casos en la vida real de hoy en día muchísimo muy famosos que conllevan código espagueti. Uno de ellos siendo, de hecho, todos los juegos de League of Legends.
de League of Legends, de Riot, perdón, todos los juegos de Riot, se conlleva y su programación la hacen vía código espagueti. Por eso hay tantos errores y por eso hay tantos glitches, patch y, perdón, y bugs. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los errores termina por ser una... A veces viene porque intentamos hacer código espagueti. En algunas ocasiones funciona, ¿no? Pero no siempre. Y no es tan recomendado. Si se dan cuenta, en el caso 5 hago un pequeño delay y luego me voy a go to label 1, ¿sale? Me valió, de hecho, terminar mi switch. Se va directamente otra vez al switch y empieza un nuevo switch. Ni siquiera dejó terminar a otro. Esta es otra de las otras partes por la cual es malo usar labels. Solo lo estoy usando para que sepan que existe, ¿no? Y si se dan cuenta es como una manera medio rara y arcaica y cromañona de empezar a hacer ciclos. Porque en realidad aquí estoy repitiendo hacia acá. Podría hacer alguna validación antes para hacer el go to label y básicamente estaría representando la mecánica y la funcionalidad de un ciclo. No es para nada recomendado, chavos. No lo hagan, porfa. Entonces, lo que hago es que genero un número random. Depende del número random, es el case, ¿no? No puse los 7, me daba flojera. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, en el case 1 imprimo 1, me salgo del switch. En el case 2, imprimo 2 y me voy al case 1. Entre cases, de hecho, puedo usar goTo case, ¿sale? Y el goTo también puede ser usado para labels. Entonces, si lo corro, me va a generar un número random y me salió 3, ¿sale? En el caso 3, no le puse dos casos pegados y dentro de ellos pongo writeLine 3 o 4 y después hago go to case 1 que se ejecuta el case 1, hago writeLine 1 y hago break. Eso significa que se termina ese switch. Entonces, honestamente no es algo que les recomiende, chavos, vuelvo a repetirlo. Han sido yo creo que solo una vez en mi vida profesional en el que he tenido que usar GoTo. Y fue porque era un problema que solo se podía resolver de esa manera, ¿sale? Entonces, honestamente, no se los recomiendo para nada que usen GoTos. Va, sigamos. Obviamente ese Switch se ve como que está muy grande. Hay una versión simplificada del Switch, chavos, ¿sale? La que de hecho se le llama pattern matching con el Switch. El pattern matching con el Switch funciona relativamente igual. Bueno, detrás de bambalinas funciona igual que el pattern matching de Leaf, pero en realidad se puede entender y se puede expresar de maneras diferentes. Este código va a ser un poquito largo porque necesito, ¿cómo se llama? Necesito escribir un poquito más de código, ¿no? Voy a agregar using system.io, ¿vale? Y en sí aquí lo único que voy a hacer es, este, voy a crear un archivo en modo lectura y en modo escritura, ¿sale? Entonces, va a estar un poquito larguito. String path, bueno, sería pattern match switch. Lo primero no tiene nada que ver con el pattern match, solo son herramientas que necesito para generar mi ejemplo, ¿vale? Sería string path, va a ser igual a c code test, I guess. Creo que ya tenía una, de hecho. A ver. No, no tenía ninguna. Todo bien. Y entonces, en sí lo que vamos a estar haciendo ahorita es
eh, vamos a empezar a crear una manera en que si le pica R o W es de modo read o modo write, ¿sale? Como lo hicimos la vez pasada, console key info va a ser igual a, bueno, write line, press R for read only o W for write, ¿sale? De hecho, sería mejor write nada más. Ok. Console key info, key va a ser igual a read key, write line, listo. Stream S, después explico qué es un stream, ¿vale? Y sería así, la key, punto key, equals console punto key, no, console key punto R. Si sí es cierto eso, ese va a ser igual a file.open. Esta madre tiene muchos, ¿no? Tiene muchos parámetros. Path.combine, path. Cuando veamos archivos les explico todo esto. .txt, coma, file mode, punto open or create, file access, punto read. Espera, este va acá. Ajá. De lo contrario, si no le picó a la R, significa que es modo escritura. Ese, de hecho, va a estar parecido a esto. Entonces, mejor. A ver. Ah, sería, en vez de read, sería write. ¿Sale? Sencillo. Y pues lo único que voy a querer hacer con mi switch es revisar si fue creado o si fue... sí, si fue creado básicamente. Si fue creado con permisos de escritura o solo de lectura, ¿sale? Entonces, mi switch solo me va a regresar un mensaje de qué tipo es, ¿sale? Voy a crear un string que es básicamente donde voy a guardar el mensaje que me regrese mi switch. Ahora, switch S es file stream, writable file, I guess, when s.canWrite. Desde aquí entonces estamos usando lo que es el pattern matching. Si se dan cuenta, en el if lo que había hecho era básicamente, en el pattern matching de if, lo que estoy haciendo es que estoy comparando una variable con otra variable, con otro tipo. Recuerden, así funciona el pattern match. Cuando en programación, cuando comparo dos tipos diferentes de variables. ¿Sale? Más sin embargo, en este caso ya no se usa con is, sino de hecho es con when. En los switch se usa when. ¿Sale? ¿Por qué when? De hecho, porque en realidad, si se dan cuenta, el if es un o sí o no. Pero en realidad cuando estoy usando switch existen perdón, posibilidades que pueden llegar a ser diferentes tipos de datos. No al mismo tiempo, que quede claro, pero sí diferentes tipos de datos. Entonces, lo que estoy haciendo es que voy a comparar, al igual que en el if, una variable que se llama writable file y que la voy a comparar cuando sale cuando la S. ¿S quién es? Es un tipo de variable de archivo. Cuando sea un tipo de variable que pueda escribir. Así de manchado está este pedo. Y si sí es, lo que voy a hacer es
the stream is a file that I can write to. ¿Sale? Ojo, cuando estoy haciendo pattern matching, solo el primero puede tener when, porque entonces los demás ya solo los voy a comparar. ¿Quién? Este archivo con los otros tipos de archivo que voy a querer crear. Case donde sea file stream, read only file. Message igual a stream is a read only file. Break. Y vamos a hacer lo mismo, pero para uno que se llama memory stream. ¿Sale? Default sería message stream is some other type. Listo. Y en este caso, de hecho, vamos a añadir un nuevo caso que se llama nulo. ¿Por qué? Porque en realidad el archivo me puede regresar también nulo, chavos. El archivo puede que ni siquiera exista y me regresa nulo. ¿Vale? Case null. Message. Stream is null. Break. ¿Sale? Y al último, nada más, lo único que voy a hacer es writeLine, pues que me regresó ese mensaje que dije. Y ya. Fue mucho, de hecho, escrito. Pero, anyway. Entonces, si se dan cuenta, de hecho aquí cuando lo corro me va a pedir que le dé para read o write. Le vamos a dar solo para read, ¿sale? Ups, la tosté. No era shift. Ah, ta, 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 ta. Ah, ya. Ajá. Ya sé qué pasó. Lo vamos a guardar en el de... En E, en vez de en el C. Listo. Could not find the path. Creo que es... Huh, interesting. ¿Qué onda, Croby? Estoy dando clases, man. Ja, ja, ja. Algo hice mal aquí. ¿Qué rayos hice mal? El path. Capaz es con slash doble. Mm, no, porque slash doble es break, según yo. Oh, bueno, a ver. Pues no, no pierdo nada. Si es E, ¿verdad? A ver, espera. Si es E. Sí, sí es E.
Interesting. Hmm. ¿Por qué no quisiste, de hecho? Hmm. Console key info, si es. Stream si es. Key, console key. Ajá. De hecho es open or create. Entonces no tendría por qué mandarme error. Interesting. Directory not found exception. Hmm. Caray. ¿Cómo que no lo encuentras? Hmm. Camel case el pad, sí, sí es. Sí es porque de hecho lo tengo. Lo quiero guardar aquí, ¿no? Es de. O sea, supongo que. A ver, espera. Debería funcionar así. Ya, ya sé qué pasó. Ya, ya, todo bien. Listo. Entonces, en sí lo que pasa es que ya creé mi archivo y de hecho el switch case me está diciendo que es un read only. Si se dan cuenta, si lo hubiera creado con la W, me hubiera regresado el mensaje de que el archivo que acabo de crear es un archivo con permisos de escritura. Y si voy a revisar, de hecho aquí, en cuanto a mi security. Ah, espera, no es read only, ¿sale? Se creó con con read only, ¿vale? Entonces, en realidad, chavos, tienen que revisar que se haya generado con el read only, ¿sale? Entonces, ups, eso no era. A final de cuentas, terminamos por ver que el switch puede ser generado para infinidad de cosas, ¿no? Ya no solo números, sino que con el pattern matching del switch puedo hacerlo, ¿sale? De tal manera en que puedo, ¿cómo se llama? De tal manera que puedo comparar con diferentes tipos. Recuerden, el pattern matching es para comparar tipos. Y ya solo por último, hay una manera súper simplificada del switch, chavos. No es necesario que se la aprendan, pero honestamente está muy chida. La forma simplificada del switch básicamente ya ni siquiera tiene la palabra switch. Ya ni siquiera usa la palabra case. La voy a escribir, ¿vale? Solo para que puedan ver cómo es. Region Simplified Switch. ¿Vale? Lo que voy a hacer es que voy a iterar la variable que voy a... Bueno, no iterar. La variable que voy a switchear va a ser igual a s switch. ¿Vale? Entonces,
automáticamente ya sabe que voy a iterar la variable s y que la voy a guardar, chavos, y que lo que me dé la voy a guardar en la variable message. La variable message, recuerden que era un string, ¿sale? Y voy a poner casi lo mismo, de hecho, que todo esto. Entonces no tiene mucho chiste que lo copie. Que lo escriba de nuevo. ¿Sale? Y el detalle aquí es de que para poder decirle, para poder decirle que sea a la variable message, lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer básicamente es eh, con esta combinación de operadores, le estoy diciendo que este es el resultado, básicamente, del case. Este es el case, no tiene la palabra case. Y el break, chavos, de hecho, viene con coma. Siempre, siempre, siempre con coma. ¿Sale? Entonces, quedaría algo así, según yo. Sin el break. Con la coma. Y de hecho, a este operador se me le llama lambda. Coma. Sin break. Y aquí se empieza. El null y el default, de hecho, sí tienen que tener su nombre. El null, de hecho, solo le vamos a poner null. ¿Sale? Sería nada más así de hecho. Y el default, chavos, el default va a ser con guión bajo. ¿Sale? El default va a ser con un guión bajo. ¿Vale? Me faltó obviamente esta parte. Es una forma simplificada, pero funciona. ¿Sale? No es necesario que se la aprendan. Sí es muy útil. Ah, y la diferencia es que este switch sí tiene punto y coma al final de las llaves. ¿Sale? Entonces, no es necesario que se la aprendan. No es necesario que la usen siempre. Es solo para que sepan que existe, ¿no? Ah, ¿por qué me está marcando error null? Hachis, hachis. Ah, ya. Tienes que ir antes. Entonces tú vas con coma, tú vas sin coma. Listo. Vale. Es una versión súper simplificada si lo tienen en cuenta todo este código que hicimos aquí y que intentamos hacer más o menos acá también. Termina por ser muchísimo más simple. Obviamente es un poco más difícil de entender, pero pues tendrían que ver más o menos cómo es que tendrían que practicar con él si es que quieren usar siempre el switch. ¿Sale? Yo casi no lo uso porque honestamente casi nunca me acuerdo bien cómo hacerlo. ¿Sale? Si se dan cuenta me acabo de equivocar como 3 veces, ¿no? Entonces, casi no lo uso. Más porque también sé que la mayoría de la gente con la que voy a trabajar tampoco lo usa. Y por ende, si les pongo eso, van a decir, What the fuck hiciste aquí? ¿Sale? Eso sería todo por la clase de hoy. Y ahorita vamos a poner a grabar su otra clase cuando las hormigas me dejen de invadir. Cuídense, chavos. Que tengan un muy buen día.